En esta lección la dedicaremos al estudio de la principal institución de la privación de libertad de menores, es decir, los centros de reclusión o reforma para menores infractores. Cuando el juez de menores impone una medida de internamiento, el menor será trasladado a un centro especializado de cada comunidad autónoma. Los centros de internamiento conforman el espacio físico, es decir, son una unidad arquitectónica, aunque estén compuestos por distintos módulos, del cumplimiento de la privación de libertad. Las competencias de la ejecución de la misma están derivadas, en el caso de España, a las comunidades autónomas, que tendrán su propia unidad administrativa y organizativa, y pueden ser definidos como una suerte de establecimientos penitenciarios polivalentes, si bien su finalidad es eminentemente educativa. Se enfatizará respecto a los centros penitenciarios de adultos, que también conllevan una mayor custodia y retención del preso. Los centros de internamiento de menores tienen una naturaleza penal o penitenciaria, aunque muchos autores discrepan de esta concepción. Sin embargo, serán siempre diferentes a los centros de protección de menores de carácter civil o asistencial. Los centros de internamiento de menores, de naturaleza penal, son diferentes asimismo de los centros penitenciarios de adultos. La normativa internacional ha dado toda una serie de recomendaciones acerca de ellos, como por ejemplo su menor tamaño, la disgregación o disminución de las condiciones arquitectónicas, especialmente tendientes a un ambiente carcelario, y los medios de seguridad. El centro de internamiento y el centro penitenciario se diferencian fundamentalmente en sus características, tanto internas como externas. Así, podemos ver diferencias en la estructura arquitectónica de los centros. Los centros de menores suelen tener una serie de medidas de seguridad arquitectónicas mucho más relajadas, por ejemplo, carencia de barrotes o medidas de seguridad especialmente visibles. La seguridad informática se convierte en un punto especialmente importante en esta clase de centros. También muestran diferencias en la organización interna de los mismos. Sobre todo, en el caso de los centros de menores, habrá una mayor dedicación a los educadores y trabajadores sociales. También nos encontramos con la flexibilización del principio celular, es decir, los menores normalmente compartirán celda con compañeros. De este modo se evita el aislamiento y el desligamiento de las relaciones sociales entre los menores. También encontramos una flexibilización del principio de separación por edades y sexos, de tal manera que aunque se establezcan dormitorios separados, tanto los niños como las niñas en un centro de internamiento realizarán actividades conjuntas, de tal manera que se den unas condiciones lo más parecidas posibles al entorno social exterior. Finalmente, encontramos diferencias en el personal facultativo especializado. En el caso de muchos centros de menores cuya gestión ha sido derivada a fundaciones sin ánimo de lucros, no encontraremos funcionarios, sino incluso personal contratado, con bastante movilidad. La seguridad corre a cargo, en ocasiones, de empresas privadas. Podemos observar una clasificación y tipología de distintos centros de internamiento si atendemos a la legislación estatal o autonómica. Así, podemos distinguir entre centros o módulos de internamiento en régimen cerrado, que serán los más restrictivos para la libertad ambulatoria del menor y que por lo tanto contarán con una infraestructura de medidas de seguridad mucho más acusada. Los centros o módulos de internamiento en régimen semiabierto tendrán todas las estructuras e instalaciones necesarias para la realización de actividades dentro del centro, y primará la estimulación visual y educativa del menor en su conformación, aunque las medidas de seguridad serán mucho más laxas y normalmente de carácter de videovigilancia o informática. Los centros o módulos de internamiento en régimen abierto serán los que menos medidas de seguridad estructurales tendrán, puesto que en muchas ocasiones el menor solo irá al centro a dormir. Pueden existir centros o compendios mucho mayores, de carácter mixto o polivalente, de tal manera que compendien los anteriores centros o módulos que acabamos de mostrar. Finalmente, los centros o unidades sociosanitarias o de internamiento terapéutico tendrán que tener todas las instalaciones médicas y sanitarias necesarias para el tratamiento terapéutico del menor, normalmente por patologías, trastornos de la personalidad o graves adicciones al alcohol y las drogas. Finalmente, podemos distinguir varios tipos de titularidad y gestión de los centros de menores, siendo cada vez más acusada la privatización, es decir,
la gestión privada de los mismos. Un 73% de los centros en España son de gestión completamente privada, aunque la titularidad siempre pertenecerá a la comunidad autónoma. Por tanto, podemos distinguir centros de titularidad pública y privada, de carácter público cuando su titular sea una administración pública y privados cuando su titular será una entidad colaboradora reconocida por la administración pública correspondiente. Dependiendo del órgano que se encargue de los establecimientos, podemos distinguir entre centros de gestión pública, privada o mixta. Los centros de gestión pública será la propia comunidad autónoma, a través de su Dirección de Justicia Juvenil, la que se encargue de la ejecución de las medidas en régimen cerrado, sea la que construya los centros y distribuya a su personal para el tratamiento de los menores. En el caso de la gestión privada, será encargada a una fundación o asociación sin ánimo de lucro para que se ocupe del tratamiento de los menores infractores internos. Y mixta supone una colaboración, normalmente con una agencia o fundación sin ánimo de lucro, por parte de la administración comunitaria. Es posible incluso la dirección privada y la administración de todos los servicios por parte de una entidad privada. Así lo permite la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, en su artículo 45.3, donde indica que tal cesión de competencias o colaboraciones con estas entidades se establecerá bajo su directa supervisión sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y la responsabilidad derivada en dicha ejecución. Por tanto, lo más probable es que nos encontremos con centros cuya responsabilidad última y titularidad sea pública, pero su gestión sea derivada a fundaciones sin ánimo de lucro, es decir, sea privada o mixta, concertada con la administración pública de cada comunidad autónoma.